Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí se escucha, profe. Como dice el Memelic, sí se escucha. Afirmativo. Espero que no sea su único aporte en el semestre. Muchas creo que hagan preguntas, planteen inquietudes, respondan cuando uno les pregunte, no solo si se escucha y puta, no dicen nada en todo el año. Muy bien, vamos a empezar a clase esta tarde. ¿Qué tal de temblores, jóvenes? Ahuevados. Complicado, complicado. Máximo cuando lo agarró uno en el baño. Ya, pues fíjense que como les he contado y por ahí tengo mi paisano, yo vivo en Antigua y este es un lugar muy sísmico. Y pues sí, la verdad es que los temblores, pues más que bien, pues sí provocan alguna ansiedad, pero tranquilos, ¿verdad? No, no hay mayor inconveniente. Y el susto, ¿verdad? Por supuesto que algunas propiedades, algunos centros, unas ruinas que ya están muy deteriorados, pues sí son lo más vulnerables. Afortunadamente aquí no hay ninguna pérdida humana que lamentar. Santa María de Jesús, que es un municipio de Zacatepeques que está en las faldas del volcán de Agua. Ahí entiendo que sí hubieron 3 muertos, creo yo, lamentablemente. Pero bueno, ahí sí que las cosas de la vida va y ojalá y no llegue a más esto, ya no sigan los temblores, porque sí es preocupante para todos. Bueno, esta noticia me llamó la atención, ya que el martes no tuvimos clase, y es con relación a las exportaciones de aguacate. Nosotros aquí en Guatemala pues nos gusta mucho el aguacate en general, a todos nos gusta. Es una fruta, no lo olviden, a veces pensamos que es una verdura, pero es una fruta. Y pues esta noticia versa sobre la apertura de un mercado hacia el norte, ¿verdad? En Estados Unidos hay bastantes eh, latinos y creo que son ellos los que demandan más aguacate. 2 décadas ha recorrido Guatemala en trabajo de forma coordinada con entidades como el MAGA, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional para implementar estándares técnicos, fortalecer capacidades productivas y desarrollar infraestructura agroexportadora. Estados Unidos lidera las importaciones globales con un volumen superior a los 2.5 millones de toneladas y compra por más de 6.000 millones de dólares, seguido por Países Bajos, Francia, España y Alemania. Estos son algunos datos de Agextor. Y esto pues va a pegar al sector, a la rama de actividad de agricultura. Sin embargo, yo ahondando un poco más en la investigación, no encontré cifras del Banco de Guatemala que dijeran exportaciones de aguacatejas o importaciones, sino que están metidos en un bolsón de frutas. Entonces no se puede determinar con exactitud, de acuerdo con la publicación del Banco de Guatemala, cuánto se importa o exporta aguacatejas. Por lo tanto, no es tan importante, ¿sí? Si no, tendría un renglón específico y habría más detalle. Pero es un mercado, es un nicho de mercado que puede ser importante para algunos productores. Bueno, ya entrando en materia con el curso para esta noche, la semana pasada hablamos de estos indicadores que son mis favoritos y aquí están las proyecciones para el año 2025. Diego Ambrosio, así Diego. Licenciado, solo buenas noches. Es que Hola. dicen algunos compañeros que no los deja o no les permite, les está Ingresar. pidiendo permiso para entrar. Ajá, Permitime, vamos a ver, gracias por avisar. ok. Son admitirlos. Cristian Carrillo, Brandon. Bueno, ya dejé entrar algunos, no sé si habrán más, no me contás, ¿oíste? De Hay acuerdo, otros Rick. ahí en la puerta virtual. Bueno, entonces la semana pasada mencioné algo de estos indicadores y estas son las proyecciones para el año 2025. Entonces les voy a dar un par de minutos para que ustedes vean esas cifras y ya les voy a preguntar de forma aleatoria a algunos de ustedes qué opinión les merece esto, de este panorama de la economía para el año 2025. ¿Estamos?
Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, Adriana Canel. ¿Está por ahí, Adriana? Hola. Mire, para el año 2025, ¿qué opinión le merece a usted el crecimiento del PIB? La proyección de 3.8. Perdón, creo que quité la diapositiva, disculpe. Eh, Muy bien, Adriana Canel, gracias. Vamos a preguntarle a otra persona. Em, Ángel David Giaz. Ángel David, ¿Qué mándale que aquí estoy presente? ¿qué opinión te merecen estas cifras? O sea, para el año 2025. ¿Cuál es tu comentario? Pues mi comentario, sí, a grandes rasgos, licenciado, es que a pesar de que tal vez estamos en un contexto global algo complicado, pues aún hay crecimiento en la mayoría de rubros que están ahí. Entonces se ve algo positivo. Ese sería mi comentario, licenciado. Muy bien, excelente, gracias. Fíjense, jóvenes, de que ustedes ya son universitarios y un comentario simple, pero con palabras apropiadas, como el que acaba de decir Ángel David, me pareció muy interesante porque a veces hay gente que le pregunta, mire, ¿usted qué piensa? Ah, saber usted, está jodida la situación, va. O hay que las cifras están chafiadas, yo no creo en eso. Usted se fíjese que mi primo está bien pisado. Es importante, jóvenes, que ustedes también aprendan a usar el, el idioma económico y utilizar las categorías de una forma apropiada. Vamos a ver ahí para Adriana Canel, ¿cómo se llama su amiga? Magda. ¿Ah? Dígame, ¿cómo se llama su amiga? Preguntémosle a Jocelyn. Jocelyn, ¿está por ahí? Jocelyn, ahí está, Jocelyn Morales. Magda quiere comentar. Después de Magda va Jocelyn. A ver, Magda, cuéntenos. Buenas noches, Lynn. Yo solo con una observación que estaba observando que en el 2022 sí hubo un crecimiento porque tiene el 4.2 en PIB, entonces empezó a disminuir en el 2023 al año actual, que se ve que ha estado manteniéndose, así como intentando volver a ese punto. Nada más eso quería agregar. Muy bien, gracias. ¿Y usted cree que el 2025 va a ser un buen crecimiento de la economía, Magda? Pues estamos a mitad de año, pues con todo lo que está sucediendo, tal vez nos sigamos manteniendo estable, así como en el 3.8, a lo mucho, no creo. Ok, gracias. ¿Y Jocelyn? ¿Está por ahí? ¿O ahí está. A ver, Jocelyn. Jocelyn. No lo escuchamos. Ahí está buen Camilo. Jocelyn. Yuhu. Escriba aunque sea. Oye, su amiga Jocelyn, creo que no sirve. Ay, que pagan muchachos. Ahí mi micrófono. Eso pagas. Pero bueno. Va, está bueno. A ver, Camilo, contanos tu inquietud. A mí lo que me llama la atención es de que aun cuando hay ciertos indicadores que tienen fluctuaciones,
o sea, suben y bajan dependiendo del año. Las remesas y las reservas monetarias internacionales en cada uno de los años ha incrementado. Eso me ha llamado mi atención. Gracias. Muy bien, excelente, gracias. ¿Alguien más iba a intervenir? ¿Alguien levantó la mano o no? No. Bueno, Sí, a ver, José Gómez. gracias por la oportunidad. En este caso, a mí lo que más me parece interesante, porque al final, supuesto, se trata de evaluar los ciclos económicos. Me parece importante que ante el periodo prepandemia, Sí, en todos estos otros años, incluso con la proyección que se maneja por parte del Banco de Guatemala, aún no llegamos al mismo nivel prepandémico, ¿verdad? Tomando en cuenta que ya estamos en el año 2025. que ya superamos bien la pandemia. Exacto. Además de eso, me parece también interesante la inflación, que maneja un dato al menos de proyección bastante bajo, como le decía, comparando con todo lo prepandemia, ¿verdad? Que me parece bastante interesante. Muy bien, excelente, José. Me parece muy interesante tu comentario. Miren, jóvenes, primero, viendo el dato del PIB, lo voy a comparar la proyección 2025 con en otra diapositiva. Pero, miren, en términos generales, el PIB de Guatemala es un buen crecimiento, porque es un crecimiento mayor que el de los años anteriores. 2023, 3.5, 2024, 3.7 y 2025, 3.8. Entonces hay un crecimiento económico y eso es bueno, eso es importante. Vemos nosotros hay un efecto espejo. En el curso lo vamos a ver más despacio. Si ustedes grafican este ciclo, van a encontrarse con un -8 en el 2020 y luego un 8 en el 2021. Tenemos un efecto espejo, de tener un crecimiento negativo a un 8%. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué pudo pasar ahí? Bueno, cuando uno grafica un ciclo con una serie de datos del PIB, nos vamos a encontrar con que en valores siempre hay producción, pero al momento de sacar la tasa de variación relativa, el porcentaje de crecimiento, nosotros encontramos con esto de -8 y 8%. Y entonces los efectos negativos de la pandemia que se sintieron en el 2020, en el 2021, solo por haber producido, fíjate pues, tenemos la producción 2019, la producción 2020 y la producción 2021. Más o menos se produjo lo mismo en el 2021. ¿Cambió de...? No. ¿Cambió de diapositiva o sí en la misma? Estoy en la misma del PIB. Estoy en la misma. No sé qué están viendo. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces, miren, pues, nosotros estamos en la prepandemia. Tenemos un dato de PIB 2020 y otro dato de PIB 2021. El dato de PIB 2021 y 2019 son parecidos. ¿Sí? Pero a la hora de sacar las variaciones relativas, los porcentajes, porque estos son porcentajes, entonces nos encontramos con esta caída y luego esta alza. Y en el año 2020, que fue cuando se declaró la pandemia, la producción disminuyó. Y en el 2021 el consumo aumentó. Entonces por eso nosotros vemos este ciclo bien marcado en V. Este es un efecto en B o en V chica, ¿verdad? Esta caída y luego volvemos al nivel de crecimiento promedio. 2022 y 2023, 24, 25 la economía está agarrando su tendencia del ciclo económico. Entonces va a pasar otra diapositiva. Entonces miren ustedes el PIB potencial es 3.5 en Guatemala y el promedio de crecimiento 3.6, la pandemia 2.8, de ahí 3.5, 3.6, 3.6. La economía de Guatemala siempre creció alrededor de 3.6 y el PIB potencial ha estado alrededor de 3.5.
Entonces, hablar de un crecimiento de 3.8 para el año 2025 es una tasa de crecimiento, pues, que está en consonancia con nuestra realidad. ¿Sí? No podemos pedir un crecimiento mayor si históricamente, si nuestro PIB potencial siempre ha estado ahí. Y seguimos produciendo lo mismo, seguimos exportando lo mismo, seguimos dependiendo de las remesas. Entonces vamos a tener un crecimiento económico siempre muy parecido. Con relación a las remesas, que es lo que mencionó Camilo. Ya dijimos la semana pasada de que las remesas no son una actividad económica, tal cual. Pero las remesas que vienen a Guatemala, pues los bancos del sistema a la gente le dan quetzales. Y esos dólares los retienen los bancos del sistema. Me parece que hay un momento en que tienen muchos dólares y necesitan quetzales, entonces van al Banco de Guatemala y hacen un canje y les dan quetzales. Y el Banco de Guatemala aumenta sus reservas. Esto es simplemente una comparación. Remesas multiplicado por el tipo de cambio. Ya tenemos remesas en quetzales. Y ese dato comparado con el PIB nominal nos da este 20.3%. Quiere decir que en Guatemala las remesas, comparándolas con el PIB, aportan o representan más o menos el 20%. Entonces no estamos diciendo que el 20% del PIB sean remesas, sino que las remesas generan valor agregado en industria, en construcción, en banca, etc. También otra cosa que yo quiero comentar es que en el año 2025, por lo menos en el tipo de cambio, al 3 de julio, vemos una apreciación en el tipo de cambio, es decir, una baja. De 7.71 que cerró el 31 de diciembre de 2024, ha bajado a 7.68. Y podríamos decir de que ese incremento inesperado de divisas por remesas, pues sí ha impactado un poco en el tipo de cambio, porque ha bajado, ha aumentado la oferta de divisas, y si la demanda se mantiene constante, ha hecho que el precio baje. No hay que perder de vista también la regla de participación que tiene el Banco de Guatemala en el mercado cambiario, que fue un tema de evaluación el semestre pasado en el curso de teoría de política monetaria, y que vimos la regla de participación. Pero si vemos una leve caída o una apreciación del tipo de cambio en el año 2025. Pero eso puede responder a las remesas. Y vemos un incremento muy, pero muy considerado y sostenido. Miren, en el 2019 habían 14.000 millones de dólares en reservas. Hoy, en el 2025, al mes de junio, habían 27.000 millones de dólares en reservas. Un crecimiento en 7 años importante de las reservas. ¿Y qué ha hecho que crezcan las reservas? Primero, las remesas. Como lo dije hace un momento, las personas que reciben remesas no les dan dólares, les dan quetzales. Y los bancos del sistema, hay un momento en que tienen muchos dólares y necesitan quetzales, entonces van al Banco de Guatemala a canjear. Y el Banco de Guatemala monetiza la economía. Otra cosa importante que ha hecho que crezcan las reservas: los préstamos que contrata el gobierno central. El Ministerio de Finanzas emite bonos que coloca en Estados Unidos. Eso es deuda. Y esos dólares, producto de esa colocación de bonos, los trae a Guatemala. Y el Banco de Guatemala, en su función de tesorero del Estado, agente del Estado, pues le canjea esas divisas. Le da quetzales, le inyecta quetzales a la economía. Y esos dólares que canjeó, los mete a las bóvedas, los mete a las reservas. Entonces, por esas 2 vías vemos un incremento considerable en las reservas. Y también se recuerdan que el semestre pasado hablamos de que se considera que un país tiene un buen nivel de reservas cuando éstas alcanzan para un trimestre de importaciones, cuando representan el 20% en los medios de pago totales, cuando alcanzan para pagar un año de deuda de corto plazo, o bien para la importación de esencialidades. Y en Guatemala hay un buen nivel de reservas. La tasa de interés líder, vemos nosotros de que se ha mantenido en lo que va del año 2025. También vemos de que no hay presiones inflacionarias. Sin embargo, derivado de los problemas
geopolíticos en Irán, en Israel y que se metió a Estados Unidos, eso puede encarecer el petróleo. De hecho, esta semana ya vimos que subió un quetzal el precio de la gasolina. Entonces, la inflación puede aumentar. Y el Banco Central, cuando percibe que hay presiones inflacionarias, sube la tasa de interés líder. ¿Para qué? Para que los bancos del sistema hagan más operaciones, hagan más OEM. Por lo tanto, el Banco Central retira dinero de circulación para tener un control sobre la inflación. En el caso de las tasas de interés domésticas, la activa y la pasiva, ya sabemos que la activa es la que los bancos cobran por préstamos y la pasiva es la que pagan por los depósitos. El spread bancario en Guatemala se mantiene entre 7 y 8 puntos. No ha habido mayor variación en el spread bancario. El déficit fiscal a PIB, en realidad es déficit presupuestal, pero cuando se compara con el PIB, entonces ya se llama fiscal. Y son los gastos menos los ingresos. Para el año 2025 vemos de que hay un déficit fiscal alto. El porcentaje que es manejable, de acuerdo con los estándares de los organismos financieros internacionales, de las calificadoras de riesgo, es del 2%. Cuando un país tiene un déficit fiscal del 2%, pues se considera manejable. Porque recordemos de que el déficit fiscal va a pegar directamente a la deuda. Entonces nosotros vemos de que este año el gobierno, el Ministerio de Finanzas, pues tiene proyectado gastar bastante. Sin embargo, se comenta mucho en los medios de que la ejecución en el gasto de gobierno en el 2025 ha sido baja, que hay un excedente en la caja de parte del gobierno central y que las ampliaciones importantes como las que pidieron en los consejos departamentales de desarrollo, en los CODES, la ejecución ha sido muy baja. O sea, los CODES les dieron plata, les aumentaron y no han ejecutado. Y algo que quiero relacionar hoy con los indicadores del sector real es el salario mínimo. Porque aquí tenemos el salario mínimo en Guatemala para el 2025. 3.973 quetzales con 5 centavos. Ese dato, dividido el tipo de cambio, que es 7.68, vamos a decir que en Guatemala el salario mínimo son $517. Digamos en números enteros. En Guatemala el salario mínimo son $500. Ese es el salario mínimo en Guatemala, $500. Dicho esto, pues el curso va a estar más enfocado al sector real. Ya platicamos del semestre pasado de que vemos la economía desde el punto de vista macro. Está el sector monetario, el sector fiscal, el sector externo y el sector real. Cuando hablamos del PIB y un montón de componentes e indicadores del PIB, estamos hablando del sector real. Y este curso va a estar enfocado hacia el sector real de la economía. Entonces, por aquí tengo algunos indicadores. Para el año 2025. El Banco de Guatemala ha proyectado que la economía en este año crezca entre 2.8 y 4.8, un valor central de 3.8. 2.8 más 4.8 dividido 2 da 3.8. El PIB nominal ya todos sabemos que es el PIB a precios corrientes o precios de mercado, es un PIB con inflación. Y en el año 2025 el Banco Central ha proyectado que crezca 7.5. También ya lo mencioné alguna vez en semestre pasado en la clase, que esta llamada E quiere decir cifras estimadas. La P quiere decir cifras preliminares. Y PY quiere decir cifras proyectadas. Entonces lo proyectado para el año 2025 es 3.8 y 7.5 el PIB real y nominal. El PIB per cápita, $6.797.6. Ese es el PIB per cápita para el año 2025. Pero hace un rato dijimos que el salario mínimo son $500. Entonces quisiera que alguno de ustedes me diga qué es el PIB per cápita y cómo y por qué hablamos del salario mínimo. El PIB per cápita es el PIB total dentro de la población, Lick. Sí, muy bien. Ahora bien, ¿ustedes creen de que en Guatemala
todos los habitantes tengan $6,000 al año. No, Entonces, ¿qué está? Pero esas son cifras reales del Banco de Guatemala. $6,000 al año PIB per cápita. Entonces, ¿qué función o para qué sirve el PIB per cápita? se utiliza para encontrar la paridad, el poder de paridad. El poder de paridad del tipo de cambio. Del es PPP. Ay, se me olvidó cuál es la otra palabra. Permítame. Es el PIB, poder de paridad. De compra. Creo que sí. Bueno. Sí, miren, pues el PIB per cápita en realidad es un indicador para hacer comparaciones entre países. Hay países de renta baja, renta media y renta alta. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, somos un país de renta media, aunque somos un país pobre. Somos un país con renta media, porque el PIB per cápita está por encima de los $5,000 al año. Ahora bien, si tenemos un PIB per cápita de renta media, ¿por qué somos un país pobre? Una cosa es la macroeconomía de un país y otra cosa es la micro. Entonces, el hecho de que el país tenga un área de servicios bastante grande y una mediana industrialización y muchos productos sean exportados, aunque importamos más de lo que exportamos, eso no se traduce a que esa rentabilidad que se genera se vaya a ser Distribuida. distribuida dentro de la población. Muy bien. Excelente. O sea, el hecho de que tengamos un PIB per cápita de renta media no quiere decir que seamos un país pobre y rico. Simplemente somos un país con una alta concentración de riqueza. Entonces vemos nosotros de que la economía crece, que hay aumentos en el salario mínimo, pero que no toda la población se beneficia de esa bonanza en la macroeconomía. Y somos un país con una alta concentración de riqueza. El PIB potencial, ¿qué es? ¿Cómo se define ese indicador, jóvenes? ¿Qué es el PIB potencial? Macroeconomía 2, si no estoy mal, ahí tuvieron que haberlo visto. Es una proyección de PIB, de cuánto PIB podría producir el país bajo la máxima capacidad de producción del país. O, dicho de otra forma, con todos los factores plenamente ocupados. Ese es el PIB potencial. Y la brecha del producto es el PIB real menos el PIB potencial. Bien. Si en Guatemala el PIB potencial es 3.5, en promedio se ha crecido 3.6. Es una buena proyección del PIB para este año de 3.8. ¿Qué piensan? ¿Alguna compañera? Sí, que un crecimiento de PIB de 3% es un crecimiento sano del PIB en relación a lo que un país promedio crece al año. Sí, miren, y nosotros aquí en Guatemala, si este año va a crecer 3.8 la economía, el año pasado creció 3.7, está bien. Si vamos a crecer por encima de nuestro PIB potencial, que es 3.5, está bien. Y si vamos a crecer por encima del promedio, que ha sido 3.6, está bien. Ahora hay que ver cómo van a crecer nuestros principales socios comerciales, cómo va a crecer la región. Porque si Centroamérica va a crecer a un 5 o un 6% y nosotros 3.8, algo está mal. Pero si Centroamérica va a crecer por debajo de lo que crece Guatemala, entonces
tenemos un buen crecimiento en la economía. Y como lo dijimos hace un momento, no todos nos beneficiamos de ese crecimiento en la economía. Sin embargo, y eso sí lo puede percibir en las calles, hay trabajo. Por supuesto que no son los trabajos que quisiéramos, no es el pago que nosotros quisiéramos, pero sí se ve que en la calle hay demanda de trabajo. Se miran rótulos que están contratando personal en fábricas, en gasolineras, en industria, etcétera. Yo por lo menos sí he visto que están contratando personal. Se miran rótulos de que hay plazas. Entonces hay una economía, tal no empleo, pero sí hay trabajo en este país. Entonces, el año 2025, pues, así como se desenvuelve nuestra economía, pues el crecimiento económico no va a ser tan mal. Por supuesto que tendríamos que aspirar a más, porque mal de muchos, consuelo de tontos. Ahora bien, la actividad económica más importante, y ahí tengo una llamada, la literal A, es el comercio y reparación de vehículos. En el año 2025, esa actividad va a aportar el 21% al PIB. Comercio y reparación de vehículos. Es la más importante en la economía. La menos importante, la que menos pesa, es la rama minas y canteras. 0.6% aporta al PIB. Quiere decir que la actividad minas y canteras no es ni el 1% de la economía. Entonces, aunque tenga un crecimiento del 30% o de menos 10% del sector o la rama minas y canteras, no va a tener impacto en la economía porque su crecimiento, su aporte dentro del PIB es muy bajo, no es ni el 1%. Entonces, no va a ser cosquillas. Luego está la actividad que más va a crecer, más dinámica. Actividades financieras y de seguros. En el año 2025 es la rama de actividad que más va a crecer y es 7.3. La que menos va a crecer este año es minas y canteras, 1.9. Pero lo que dijimos hace un momento, o sea, las minas crezca poco o mucho, en realidad no tiene incidencia porque aporta muy poco al PIB, menos del 1%. El dato 2025 no lo encontré, la propensión marginal a consumir. 1.02 fue en el 2024 y 0.85 en el 2023. Como lo dije en el otro salón, este tema despierta muchas pasiones y polémica. Entonces quiero escuchar sus comentarios. ¿Cómo definen o cómo entienden ustedes la propensión marginal a consumir? ¿Qué es eso? El porcentaje de los ingresos que destinamos a consumir, Lick. El porcentaje de los ingresos que destinamos a consumir, eso es la propensión marginal al consumo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Jóvenes, ¿qué les parece la propensión marginal a consumir del año 2024? 1.02. Perdón de que tome la palabra. Esto quiere decir de que entonces estamos utilizando cada vez menos dinero futuro porque lo hemos sobrepasado en 2021, 2022, estabilizamos un poquito en 2023 y en 2024 pues está arriba de la unidad, pero no tanto, solo es 0.2. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, puede ser que como están gastando más de lo que deben, pueden terminar endeudados. Pueden aumentar la deuda. Sí, sí. Gracias, Sabdi Enríquez. Javier Tello. Yo diría que lo que significa eso es que pues, estamos como usando nuestros ahorros para poder mantener el nivel de consumo. Estamos usando nuestros ahorros para mantener el nivel de consumo. Ajá. Muy bien, gracias. Les voy a enseñar el cálculo. Licenciado, disculpe. Sí, Freddy. Gracias, mire, se llama la atención el que rebasa la unidad en algunos periodos, ¿verdad?
Entonces, puede hacer que porque el registro de, por ejemplo, digamos, de todas las transacciones que se hacen a crédito, ¿verdad? Se contabilicen sin que pues haya una erogación efectiva de dinero. Entonces, puede hacer que ese sea el motivo por el cual pues el consumo rebasa pues la unidad como normalmente se registra o se calcula pues la propensión marginal al consumo, ¿verdad? O sea, considero pues que esa podría ser una de las razones por qué aparece que esta propensión rebase pues, la unidad. La unidad. Ajá. Bueno, vamos, gracias Frey, muy amable. Bueno, entonces vamos yo sé que este tema me ha causado un poquito de inconvenientes, pero lo voy a explicar ahorita. Entonces quiero que me sigan, por favor, en la página del Banco Guatemala. Vamos a ver. Entren a la página del Banco Guatemala. Ahorita los voy a orientar. Estamos ahí en la página del Banco Guatemala, ¿verdad? Entonces, vamos a donde dice estadísticas macroeconómicas. Actividad económica. Producto Interno Bruto anual. Estamos en la base 2013. Y ahora que en Guatemala han habido 3 bases, 58, 2001 y 2013, es la vigente. Y nos vamos aquí donde dice cuadros estadísticos resumidos. Vamos a buscar el PIB por el lado del gasto. Y en millones de quetzales vamos a descargar un Excel. Producto Interno Bruto en millones de quetzales, porque eso es el corriente, el del año. Entonces, por favor, vayan siguiéndome. Ahorita se descargó un Excel. Ahorita lo voy a mostrar. El Excel que se descargó. Espero que me hayan seguido. Aquí estamos. ¿Están viendo mi Excel? ¿Sí? Entonces, miren, este es el PIB a precios corrientes, porque dice millones de quetzales, no dice a millones de quetzales de 2013. Este es el PIB a precios corrientes. Entonces, vamos a sacar. Voy a poner aquí diferencia, consumo, un año menos el otro. Entonces, consumo 2014 menos consumo final 2013. ¿Sí? Luego el PIB 2014 menos el PIB 2013. Diferencia PIB. Y esta es la proporción marginal del consumo. Entonces dividimos la diferencia de consumo dividido la diferencia del PIB. Y este es el dato de la propensión marginal al consumo. Y esto lo voy a copiar y me lo voy a traer hasta el 2024. Ahí estamos. Es lo que miramos. 0.85202. ¿Qué significa esa propensión marginal al consumo entonces? ¿Qué estamos comparando? Estamos viendo la variación absoluta del consumo de un año menos el consumo del año anterior. Y luego tenemos la variación del PIB de un año menos el PIB del año anterior. Y entonces cuando comparamos las dos variaciones, aquí nos da 1.02. Aquí estamos diciendo que el consumo aumentó más que lo que aumentó el PIB. Miren, el consumo creció 62 y el PIB creció 60. Entonces tenemos una relación de 1.02. Por cada quetzal que creció el consumo, el PIB, por un quetzal
que creció el PIB, el consumo creció 1,02. Esta es la proporción marginal del consumo, miren. Así lo interpretamos. Miren, por un quetzal que creció el PIB, el consumo creció 1,02. Estamos diciendo que el consumo creció más que el PIB. Y sí, el consumo creció 62 y el PIB creció 60. Y esa es la propensión marginal al consumo. Entonces vemos el año anterior. Por cada quetzal que creció el PIB, el consumo creció 85 centavos. ¿Qué estamos viendo? Que el consumo en el año 2024 creció más que la producción. Por lo tanto, si nuestro consumo crece más que lo que producimos, está disminuyendo el ahorro. Y entonces nuestra propensión marginal al ahorro, es más 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces en el año 2024 vemos nosotros que nuestro ahorro fue negativo. Ahí está, ¿eh? Pero aquí un poco más ilustrativo. Ahí está, miren. Nuestro ahorro, nuestra propensión marginal al ahorro en el año 2024 fue negativa. Quiere decir que estamos en un desahorro o no estamos ahorrando. ¿Estamos bien con esto de la propensión marginal al consumo? Lo vamos a ver más adelante, porque este es un insumo para calcular el multiplicador de la economía. Pero a mí me gusta explicar en estos momentos la propensión marginal al consumo porque me despierta muchas pasiones. ¿Estamos bien con esto? ¿Preguntas? Lick, disculpe, ¿puede correr un poquito hacia la derecha de la pantalla? Muy bien, ahí Diego mandó el link para la asistencia. Ahí te encargo las fotos, Diego, porque son por cada salón. ¿Oíste, porfa? Sí, está bien, licenciado. Aquí está, mira, Freddy. Gracias, Lick. Esto es del año 2014. Vamos a fijar aquí vamos a inmovilizar. Ahí está, ¿eh? ¿Alguna otra inquietud? Compañeros, compañeras, ¿estamos bien con la propensión marginal al consumo? Bueno, continuemos entonces. A ver, no hay una compañera, casi no han hablado las compañeras. Soy Dafne Maldonado. ¿Está por ahí Dafne? Dafne. Yuhu. ¿Alguien la conoce? Bueno, ¿hay alguien más? Una compañera. Vamos a ver, Hazel Trujillo, ¿está por ahí? Sí, licenciado. Muy bien. A ver, ustedes me preguntan como estudiante de quinto año de economía, que suena así bonito, quinto año de economía. Mire, ¿y de qué depende el tamaño de una economía? Sabemos países que tienen economía grande, pero ¿de qué depende el tamaño de una economía?
Sabemos nosotros que la economía más grande del mundo es Estados Unidos. Pero ¿de qué depende el tamaño de esa economía? Tal vez de los factores de producción, tanto del capital que tengan y la fuerza laboral y la producción en cuanto al PIB de cada país. Muy bien, gracias, excelente. A ver, alguien de forma voluntaria que nos quiera decir qué piensa acerca del tamaño de una economía. Fíjense que la semana pasada se dijo en clase de que el tamaño de una economía se mide en función del PIB. El PIB es la economía. Bueno, el PIB es la sumatoria de valores agregados. ¿Y qué son los valores agregados? La remuneración a los factores de la producción. Intereses, renta, salario, utilidades, eso es valor agregado. Entonces, si un país depende del tamaño de la economía, un país depende del tamaño de su PIB, entonces un PIB va a depender del valor agregado que se produzca, ¿verdad? ¿Cierto? Bien. Entonces, si hemos dicho eso, ¿por qué hay países que tienen poca población, son pequeños, pero un PIB alto? Oigan bien, ¿por qué hay países que no tienen mucha población, o sea, son pequeños en cantidad de población, territorialmente hablando no son grandes, pero tienen una economía grande? ¿De qué depende eso entonces? Y aquí les tengo una información. Los países más poblados en el mundo, yo pensaba que era China, pero eso se revirtió el año pasado. Y actualmente el país más poblado del mundo es India. Luego está China. Platicaba con alguien acerca de esto y coincidíamos en que en China han habido políticas de contracción en el crecimiento de la población. Ya se están viendo. China, que era el país más poblado, ahora es el segundo país más poblado del mundo. Ahora es India el más poblado. Pero los países más poblados no tienen las economías más grandes. Y tampoco el territorio. Rusia es el país más grande en territorio, pero Rusia no es la economía más grande del mundo. Vemos Japón, es el país número 10, no es el 10º país más poblado. Japón tiene 12.3 millones de habitantes. Aquí ni aparece cuánto mide, es pequeño, pero es la 5ª economía más grande del mundo. Incluso muy cerca de India. Entre India y Japón se comparten incluso el 4º lugar en tamaño de economía global. Pero Japón no es ni poblado ni grande como India. Y aquí está Singapur. Singapur tiene 6.1 millones de habitantes, mide 719.9 kilómetros cuadrados, pero es una economía importante en el mundo. Entonces, ¿de qué depende que estos países tengan economías grandes? ¿A qué se dedican ellos? A eso voy. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque miren, Singapur es menos poblado que Guatemala y más pequeño, pero con una economía grande. ¿Qué podemos nosotros hacer para tener una economía más grande? Licenciado, disculpe, yo creo que depende mucho, y creo que lo que se ha marcado que es por la industrialización, ¿verdad? Porque eso genera pues un valor agregado muy alto. Mientras la industrialización. Sí, mientras digamos que los países pues que su base es el sector primario, pues tiene escaso valor agregado, ¿verdad? Entonces eso pues limita mucho el valor en sí de la producción global, ¿verdad? Y el asunto digamos de la producción
industrial también hace que, por ejemplo, al comparar, digamos, el intercambio comercial entre estas economías, las economías pequeñas pues se están en desventaja porque sus productos precisamente tienen poco valor agregado, ¿verdad? Muy bien, Freddy, excelente, a eso voy. Que los países con economías grandes son países que producen bienes y servicios con alto valor agregado. También son economías que tienen un consumo alto, porque tienen mucha población. Por ejemplo, China tiene 1.405 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 342. En China hay mucha pobreza. Sin embargo, de esos 1.400 millones de habitantes que hay en China, más o menos 300 millones de habitantes son de clase media y clase alta. Ya son un mercado grande, un mercado robusto como el de Estados Unidos. Algunos economistas dicen que en el año 2050 la economía de China va a ser más grande que la de Estados Unidos. O incluso dicen que antes del 2050. Entonces vemos que China es un mercado potencial en crecimiento. Si de 1.400 millones de habitantes, 300 están en la clase media y alta, ya son un mercado del tamaño de Estados Unidos. Y si más población sigue mirando a la clase media o clase alta, va a ser un mercado mucho más grande que el de Estados Unidos. Por lo tanto, pueden hacer que su economía sea mayor. También, producir bienes y servicios con alto valor agregado. Las economías desarrolladas, o las economías como Alemania, Japón, Francia, Italia, Canadá, ellos producen mucha tecnología, pero ellos invierten en ciencia y tecnología, en I+D. Es decir, de que estos países, o incluso Corea, que no está aquí, pero Corea del Sur es uno de los países que más patentan en el mundo cada año. Entonces, en un país donde hay educación, pues la gente tiende a crear inventos en medicina, en tecnología, en telecomunicaciones, etcétera. Y esos inventos los patentan. Luego, en cualquier parte del mundo, si alguien quiere usar ese invento que ya está patentado, le tiene que pagar licencia o derechos al que lo inventó. Entonces, la persona de ese país, pensemos el coreano que lo inventó, va a tener ganancias solo por haber inventado algo, producto de su trabajo y de su esfuerzo también de mucho tiempo. Pero él solo va a recibir dinero por haber inventado algo y vender los derechos. Por eso es muy importante la ciencia y tecnología. También influye que estos países generan bienes y servicios con mucho valor agregado, pero con ganancias. Pensemos en las franquicias. Vemos en el caso de Estados Unidos, McDonald's, Coca-Cola, etcétera. En realidad, estas marcas son globales y la central o la mera está en Estados Unidos. Entonces, simplemente por vender esas licencias, por ejemplo, pensemos en la receta de Coca-Cola. Le venden a FEMSA Guatemala los derechos de producción de Coca-Cola. Y FEMSA Guatemala tiene que pasarle a Coca-Cola Internacional un porcentaje que se conoce como regalías de las utilidades solo por usar la marca. Entonces, vemos nosotros también una dependencia hacia esos países. Los países que utilizan, nosotros podríamos explotar también eso del nearshoring. Estamos en una ubicación estratégica, porque Guatemala tiene salida hacia el Pacífico por la costa este de Estados Unidos y también salida al Atlántico por la costa oeste. Tenemos esa facilidad de las dos salidas al mar y no estamos tan lejos de Estados Unidos. Tenemos un CAFTA, un Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, Estados Unidos con Centroamérica y Panamá. Entonces tenemos ventajas que se podrían aprovechar para el mercado más grande del mundo. Yo en esta ocasión, en esta noche, quiero referirme muy específicamente a Singapur, porque Singapur es un país con poca población comparado con los demás. Es un país pequeño, mucho más pequeño que Guatemala. Alguien menciona a veces que Singapur es del tamaño de Baja Verapaz.
O sea, es un país muy pequeño, pero que tiene una economía grande. Entonces, ¿qué hizo Singapur para llegar a tener una economía grande? Entonces les voy a presentar un video, es corto, ¿vieron? Y ahí vamos a comentarlo, permitan. ¿Alguna pregunta con lo que he dicho hasta el momento, jóvenes? ¿Estamos bien? De mi parte, sí, Todo bien de mi lado. Muy bien. Todo bien. Voy a presentarles un videito. Singapur es muy interesante porque en la actualidad es uno de los países más ricos del mundo. Según su PIB por persona, está por encima de Suiza, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, luego de una invasión japonesa a su territorio en 1942, el país quedó destruido, con el 60% de la población en situación de pobreza, con la mayoría viviendo en tugurios y los disturbios raciales eran habituales. El país tenía una infraestructura rudimentaria, no tenía recursos naturales para explotar, ni espacio para la agricultura, pues todo su territorio es similar al tamaño de una ciudad como Las Vegas. Incluso dependía del extranjero para el suministro de agua potable y alimentos. Así que las preguntas son, ¿cuál fue la ventaja inicial que le dio vida a Singapur? ¿Y cuáles fueron las polémicas medidas para sacar al país de las ruinas? En el siglo XIX existían dos compañías que controlaban buena parte del comercio marítimo mundial. Una de ellas era la Compañía Británica de las Indias Orientales, y su carga más rentable era el té chino, y todos los envíos pasaban por el estrecho de Malaca. Pero para proteger esta ruta y hacer el viaje más factible, Trident tiene el tamaño perfecto para cualquier momento, o para acompañarte todo el día después de cada antojo. Dame esos 5. la compañía quería tener su propio puerto en esta región del mundo. Fue entonces cuando un funcionario de la compañía inglesa llamado Thomas Raffles se encargó de crear un puerto en una isla poco poblada, que es lo que hoy se conoce como Singapur. Aunque era una isla pequeña, tenía una ventaja natural única, y era su ubicación en todo el estrecho de Malaca, una de las rutas más importantes del comercio marítimo mundial, porque conecta a los países occidentales con Asia Oriental. Entonces los ingleses explotaron al máximo esta ventaja geográfica, anunciando al puerto de Singapur como libre de aranceles e imponiendo tasas portuarias mínimas. El estatus de puerto libre atrajo a comerciantes de varias partes del mundo, y esa fue una de las razones principales del éxito inicial de Singapur. Para los ingleses, Singapur significaba competir contra el monopolio del comercio marítimo que tenían los holandeses. Las intenciones de Thomas Raffles eran claras. Nuestro objetivo con Singapur no es el territorio sino el comercio, y desarrollar la mayor libertad posible en el comercio y la igualdad de derechos para todos con protección de la propiedad y la persona. Y estas ideas tan avanzadas para la época fueron la base del desarrollo económico que vendría décadas más tarde, porque antes de esto Singapur iba a experimentar el momento más trágico de su historia. Aunque Singapur estaba relativamente lejos de Europa, no estuvo a salvo de los conflictos mundiales del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió en 1941 a Malasia y a Singapur en 1942. Durante 3 años, la pequeña isla sufrió una masiva destrucción. Además, fue descuidada por parte del Imperio Británico durante su reconstrucción cuando terminó la guerra. De manera que Singapur estaba en las ruinas, con pésimas condiciones de vida y con una creciente violencia debido a las tensiones raciales entre habitantes de origen chino y malayo. Con este panorama, la idea de independizarse del Reino Unido comenzó a ser popular, y finalmente los singapurenses confiaron en Lee Kuan Yew para lograrlo. En 1955, Lee fue elegido como primer ministro, quien creía que la única forma que Singapur podía sobrevivir era fusionarse con su vecino Malasia, pues consideraba que su país era muy débil y pequeño para defenderse por sí mismo. Por eso en 1963, Singapur se unió a Malasia.
El problema es que en Malasia llegó al poder un partido político con la promesa de dar prioridad a los malayos, por lo que vieron a Singapur como una amenaza para la estabilidad política y social del país, de modo que expulsaron a Singapur solo 2 años después de haberse unido. La situación de Singapur no podía ser peor, sin recursos naturales, sin industria, un mercado interno pequeño, elevada pobreza, muchos adictos al opio y unos vecinos más poderosos y hostiles y reacios al comercio. Por lo tanto, el primer ministro Lee sabía que la única forma de crecer era atraer a la inversión extranjera. Es decir, la política era retomar las ideas de libertad económica que había adoptado Singapur desde sus inicios cuando se creó el puerto libre. Por eso los impuestos y las regulaciones fueron escasas. De esta forma Singapur comenzó a destacar en la región como una zona atractiva de inversión. Es decir, esta política de apertura a la inversión extranjera fue exitosa porque los países vecinos estaban fuertemente marcados por ideales comunistas. Estos países de la región imponían barreras proteccionistas a los capitales extranjeros, los cuales tildaban de imperialistas económicos. Así que Singapur supo aprovechar de nuevo su puerto y su privilegiada ubicación orientando su economía al comercio. Y tampoco es que hubieran muchas otras alternativas debido a su mercado interno tan pequeño de solo 2 millones de habitantes. Las compañías extranjeras comenzaron a llegar también a Singapur gracias a que las políticas comunistas de Mao Zedong en China ahuyentaron a los inversionistas de Hong Kong y Taiwán. Sin embargo, en Singapur todavía existía malestar social y tensiones étnicas internas, por lo cual se optó por restringir las libertades individuales. Se aplicaban duros castigos por generar disturbios, consumir drogas, por hacer grafitis e incluso por masticar chicle. Para el primer ministro Lee era la única forma de estabilizar la nación, pues creía que a la población no le importaría la disminución de sus libertades si eso significaba proporcionar prosperidad económica. Otra medida fue que desde 1966 el inglés se utilizó como lengua común para todos los singapurenses y como lengua principal de enseñanza en las escuelas. Esta decisión no solo contribuyó a suprimir tensiones étnicas, sino que también facilitó que Singapur se convirtiera más adelante en una ciudad global. Lee también tomó medidas drásticas para acabar con la corrupción. Condenó a muerte a los sospechosos y ofreció a los funcionarios públicos altos salarios para reducir el deseo de incurrir en corrupción. Esas medidas funcionaron porque en la actualidad Singapur es uno de los países menos corruptos del mundo. Todas estas políticas implementadas luego de la independencia de Singapur se dieron en el marco de una cultura meritocrática. La meritocracia es un sistema de gobierno en el que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. En Singapur desde pequeños a los niños se les enseña en las escuelas la importancia del trabajo duro y que la prosperidad está al alcance de cualquiera. De hecho, en un estudio reciente, el 89% de los singapurenses encuestados afirmaban que el trabajo duro es el ingrediente clave del éxito económico. Incluso la posición del gobierno con las ayudas sociales también sigue una estricta coherencia con la filosofía meritocrática. Cuando se ofrecen ayudas sociales suelen estar estructuradas de forma que no fomentan la dependencia de la asistencia social. La postura del gobierno es que las familias y las comunidades deben proporcionar la primera línea de asistencia social antes que recurrir al gobierno como último recurso. Por lo tanto, incluso los discapacitados y los ancianos deben demostrar que no tienen ningún familiar del que puedan depender económicamente antes de optar por la asistencia social pública. El primer ministro Lee también fomentaba la cultura empresarial diciendo esto: si quieren tener más empresas de éxito, los singapurenses deben aceptar una mayor disparidad de ingresos entre los que tienen éxito y los que no tienen. Entonces, resumiendo, su estratégica ubicación en medio de una importante ruta marítima, las políticas económicas del libre mercado, la lucha contra la corrupción y la cultura meritocrática ayudaron a que Singapur pasara de ser muy pobre y sin esperanza a ser un centro financiero global y uno de los países más ricos del mundo. De todas formas, Singapur sigue siendo una nación muy joven y es probable que sus instituciones se vayan moldeando para permitir no solo libertad económica, sino también mayores libertades civiles. Muy bien, jóvenes. A ver, comentarios, opiniones. El caso de Singapur. Es admirable que no cayeron en la enfermedad holandesa,
por tener una posición o una ubicación privilegiada. Muy bien, ¿y qué es la enfermedad holandesa? A ver, contanos. Pues como Es la maldición de los recursos naturales. Cuando un país tiene recursos naturales abundantes de cierto tipo, por ejemplo, petróleo, que es lo que pasó en Holanda, el país suele invertir más recursos en más recursos en ese recurso natural para explotarlo y dejan el resto de la economía a un descuidar. lado. Entonces, se descuida el resto de la economía y al final el recurso que estaban explotando no llega a sostener toda la economía por sí solo. Muy bien, muy bien. Sí, miren, en el caso de la enfermedad holandesa, lo que pasó en Holanda, como decía Camilo, es de que ellos tuvieron muchos flujos de capital, de divisas, de dólares, por la exportación del petróleo. Pero después, eso se terminó, ¿ah? Entonces la economía se quedó muy dependiente de esas divisas, de esos dólares. Y entonces, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Porque hoy tienen, pero mañana ya no. Entonces se volvió un problema, algo contraproducente en la economía. Muy bien, ¿qué más del caso de Singapur, jóvenes? Licenciado, a mí lo que observé que es un factor determinante, bueno, dos factores determinantes. Primero es el ataque frontal a la corrupción, ¿verdad? Sí. Porque es sabido que ese es un aspecto, sí, un cáncer que drena pues los recursos de una nación o de un estado, ¿verdad? Y por otro lado, el fomento decidido de la inversión y basada en impuestos bajos, ¿verdad? O sea que la inversión fue atraída, la inversión fue atraída por ese aspecto, ¿verdad? Entonces, es lo que creo yo que son los, digamos, dos aspectos que son bien importantes en el desarrollo de Singapur. Gracias. Sí, bien, jóvenes, también otra cosa que es importante, como bien ustedes mencionan, eliminar la corrupción y también para atraer inversión, es la certeza jurídica. El tener facilidad para hacer negocios, facilidad para abrir y para cerrar también una empresa. Todo ese tipo de cosas, al final de cuentas, van sumando para atraer la inversión. Y la educación. Bien, yo he escuchado de muchas instituciones que no vienen a Guatemala por escasez de talento. O sea, no hay suficiente personal preparado para que se instalen en Guatemala. Y creo que el caso más conocido fue el de Intel cuando vino a Centroamérica. Ellos prefirieron irse a Costa Rica porque había más gente que dominaba el idioma español y el inglés, más gente bilingüe, y había más capacidad de gente con conocimientos técnicos en cosas de computadoras. Entonces ellos optaron por irse a Costa Rica. También la educación. Miren, los bloqueos de hoy, creo que eso es algo muy, pero muy incómodo para la sociedad, pero ¿cómo se llama? Descuidada la educación pública, totalmente descuidada. Entonces, es también importante invertir en educación de un país. Y recuerden ustedes de que en nuestro país específicamente, el problema de educación empieza por la nutrición. Tenemos un problema de nutrición muy, pero muy serio. En serio, jóvenes. Es un problema muy serio que si no se atiende, no se va a poder avanzar en educación y en otros aspectos. Entonces, creo que Singapur sí vio eso, sí tuvo esa visión. Y la corrupción, ustedes, la corrupción es un cáncer que está destruyendo la sociedad, no digamos la nuestra, la sociedad guatemalteca es la corrupción uno de los grandes males. Y si no se ataca, va a ser la de nunca acabar. Y nunca vamos a poder aspirar a ser un país con más desarrollo. Ok, ¿algún otro comentario? Gracias, Freddy. Sí, ¿sí alguien más?
Jóvenes, o ya todos, ya nadie quiere opinar. Muy bien. La Sí, última no opinión sé si... sería... Ay, perdón. Omar y después Gracias. Camilo. Gracias. Ahí solo para finalizar el tema circunstancial de la coyuntura que se vivía también en el contexto donde supieron aprovechar directamente las políticas necesarias y correctas que tomaron. Tocaron un aspecto en el tema geopolítico que existía en la región. Había incertidumbre con China y Taiwán y prefirieron a Singapur. También el factor circunstancial creo que se debería tomar muy en cuenta en cómo esto puede potenciar a un país o para su desgracia lo suma en la pobreza, ¿verdad? Muy bien, gracias, excelente. A ver, Camilo, terminemos. No sé si ahí escribió Bernardino, dice La la disciplina. disciplina que tuvieron. Sí, aquí La estábamos. disciplina que tuvieron fue un punto clave en su desarrollo, pero porque quizá lo pueden clasificar como miedo, pero con ello se guió por el buen camino. Un dictador, ¿verdad? Sí. Pues no sé si esté fuera de lugar, pero yo la vez pasada estuve leyendo que uno de los puntos en que el señor Yu intentó subir la productividad del país. O sea, ya había hecho las reformas que se explicó en el video, ya era un país así. Lo que hizo fue que mandó a poner aire acondicionado en todos los edificios estatales para mejorar la productividad, porque como está en Asia del Este y tienen un clima muy caliente, a las horas de mediodía la gente dejaba de trabajar. Ajá. Entonces, al poner aire acondicionado obligatorio en todos los edificios estatales, él logró incrementar la Productividad. la eficiencia y la productividad. Ah, muy bien. Y fíjense ustedes de que había escuchado que en algunos países de Europa quieren las jornadas de trabajo de 7 horas. O sea, en menos tiempo la gente tiene que ser más productiva. Pero todo depende, ¿verdad? Creo que tienen que hacer estudios muy serios y muy profundos sobre esos temas. Pero ¿cómo se llama? Creo que es de incentivar también la mano de obra. Aunque para atraer la inversión es más la certeza. Creo que un inversionista lo que busca en un país es certeza, lo que busca es de que su capital sea bien recibido y bien cuidado para poder aumentar más sus inversiones. Pueden ustedes de que atraer inversión es muy, pero muy importante para lograr el crecimiento económico. Y atraer inversión no solo porque genera empleo, sino porque vaya generando otras condiciones como transferencia de tecnología. Es increíble, pero en el mundo en el que vivimos, la transferencia de tecnología, de conocimientos, eso es muy importante para también el desarrollo de los países. Bueno, no sé, alguna otra inquietud, jóvenes, si no doy por terminada la clase, hasta aquí con los chicos del otro salón y los veo la próxima semana. No se voy a ver bien ustedes cómo está la cosa, porque escuché que la otra semana todavía sería virtual, ¿verdad? Hay un comunicado que dice que es hasta el 18, Oli. Sí, hasta el otro viernes. Bueno, entonces siempre estamos en comunicación y si no, pues yo los veo virtualmente la próxima semana. ¿Oyeron? Muchísimas gracias, nos vemos entonces, cuídense bastante y que estén bien, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche. Creo que han llenado la hoja de asistencia. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.